Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante y es que son los siete aspectos de Dios que los podemos encontrar en autores metafísicos como M. Fox o Connie Méndez. Y yo creo que es importantísimo tener en cuenta estos aspectos para poder acercarnos con más sabiduría a lo que es la figura de Dios. Mm, Todos en nuestras vidas, o casi todo el mundo se ha preguntado, ¿no?, alguna vez la pregunta de cómo es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? Se nos ha enseñado o dicho que orando y pensando en Él se disuelven los problemas, uno tiene iluminación, uno tiene la resolución de las cosas terrenales, pero ¿cómo uno puede conectar con Él? La gran pregunta, ¿cómo podemos conectar con Él? ¿Cómo podemos conocerlo mejor? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Dónde está? Pues bueno, lo primero y más importante es que debemos de dejar, para acercarnos a Dios, es dejar atrás esa idea infantil de que Dios es un hombre superior que está sobre un trono en algún lugar del cielo. Nada de eso, Dios es un ente espiritual e intentar definirlo sería limitarlo, ¿no? Pero lo que sí podemos es alcanzar una comprensión de su naturaleza y para ello nos apoyaremos en los 7 aspectos que vamos a considerar a continuación. Imagínate, por hacer una narración ilustrativa de lo que vamos a hacer imagínate que quieres ver el edificio del Burj Khalifa, que es el que se encuentra en Dubái. Este es el edificio más alto del mundo y verlo entero con una mera ojeada es imposible. Lo que sí podemos hacer es contemplarlo desde diferentes sitios y ángulos hasta que lo hayamos visto por completo. Lo mismo emula los aspectos que veremos de Dios a continuación. Cada vez constituyen una herramienta poderosa, si se entienden, para acercarse a Él. Dios es infinito, eso lo tenemos claro, ¿no? Pero aunque el ser humano es incapaz de captar en su totalidad esa idea de infinito, la meditación diligente y constante en los aspectos que vamos a desarrollar a continuación te harán llegar a vislumbrar su esencia y lo que eso significa para la vida de las mujeres y hombres que habitan en este planeta, ¿no? El entender esa esencia, el entender cómo actúa el Padre de nosotros, eso la verdad que es bastante esclarecedor para nuestro desarrollo en la realidad. Bueno, el primer aspecto que vamos a ver es que Dios es vida, ¿no? Y la vida tiene 3 condiciones inequívocas: la salud, la alegría y el entusiasmo. Es decir, cuando estás enfermo, deprimido o desanimado, solo estás vivo a medias. Y desgraciadamente son pocas las personas que expresan a Dios de la manera adecuada en este aspecto, porque carecen de un sentido existencial, ¿no? La alegría y el entusiasmo siempre tienen un efecto expansivo, científicamente lo sabemos, en el área de psicología, en la psiconeuroinmunología, en lo que es el tratamiento, ¿no?, de las enfermedades psicosomáticas. Sabemos que la alegría y el entusiasmo tienen efectos expansivos en aquello que emanan esos estados y en el lado contrario vemos como el temor y el miedo tienen un efecto contráctil y paralizador. El cuerpo siempre expresa el tipo de pensamientos que uno maneja y pensar que Dios es vida tiene un efecto sanador e inspirador a nivel mental y corporal. El aspecto de Dios como vida debe ser utilizado para sanar enfermedades, para la sensación de que con los años vamos a menos y para cualquier estado que nos evoque a pensar y expresar decadencia corporal, decadencia mental, baja vibración. Bueno, uno tiene que empezar a pensar en ese núcleo divino del que emana la vida. No, la indiferencia, la falta de ambición, la apatía, el conformismo, el estancamiento, el atraso o cualquier enfermedad son causadas por la pérdida o inexistencia del sentido de Dios en nosotros. Todo esto constituye una mentira que no tendrá poder alguno cuando entendamos que la presencia de Dios en ti puede dar lugar a la fortaleza, a la vitalidad y a la dicha de existir. Bueno, el segundo aspecto que vamos a ver de Dios es que Dios es verdad. Existen muchísimas cosas que son verdaderas solo en determinados momentos y lugares, pero Dios posee y es la verdad absoluta en todo momento y en toda circunstancia, ¿no? Jesús decía que cuando conozcamos la verdad, esta nos hará libres. Y aquí hay algo en el que tenemos que poner especial énfasis porque mira cómo Él la trata. Jesús la trató como si hablase de una entidad, una persona, ¿no? Conocer la verdad y esta os hará libres, como
¿no? Entonces, cuando se necesita información, cuando se sospeche de algún engaño, cuando vayamos a firmar algún documento, afirmar, ¿no?, que Dios es verdad y que Dios está mediando con nuestras responsabilidades, nuestros propósitos y con nuestros quehaceres del día a día, uno encontrará que uno se encuentra en una circunstancia donde todo se les revela. Bueno, el tercer aspecto de Dios es que Dios es amor, ¿no? Hemos oído decir mucho que Dios es amor, que el amor es también, que el amor de Dios se expresa de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, que el amor es algo espiritual es innegable porque el amor es invisible, ¿no? Todos los aspectos, y bueno, los aspectos de Dios también son invisibles, ¿no? Pero todos son absolutamente reales, ¿no? Dios es espíritu, ¿no? Entonces vemos sus efectos y no los podemos negar, ¿no? De modo que cuando alguien te diga, yo soy ateo, yo no creo en Dios, en realidad está mintiendo, ¿no? Porque esa persona ama a alguien y el amar es un acto espiritual. Entonces esa persona sí que cree en Dios, no, sí que cree en las manifestaciones de Dios, pero no relaciona las manifestaciones de Dios con el propio Dios, pero no. Bueno, el amor posee un significado amplio, ¿no? Significa compartir, es ser consecuente, es tener lealtad, es desear bien, es tener buen humor, es tener buena voluntad, es no querer dañar, es ser considerado, es devolver el bien por el mal, es amar lo bello, ¿no? Es tener paciencia, es ser cortés, es obrar con bondad, es sonreír siempre, bueno, es valorar la labor ajena, bueno, y muchas cosas más, ¿no? El amor se manifiesta de tantas formas que, bueno, que para comprender el amor uno se tiene que instruir en qué es el amor, en las formas en que se manifiesta y luego ponerlo en práctica, claro, para poder entenderlo de manera completa. Bueno, naturalmente para alcanzar tal realización como lo puede ser el amor divino, en nosotros debemos de librarnos de toda crítica y de toda condena, ¿no? Estas condenas y estas críticas están arraigadas pues en el subconsciente de muchas personas y son una proyección de la limitación, ¿no? De la carencia, del egoísmo y de las concepciones negativas que poseen esas personas en su interior, ¿no? Entonces, bueno, primeramente, y entonces aquí tenemos la base por la cual trabajar el amor, ¿no? Primero el amor debe ser trabajado conscientemente, ¿no? Para poder afianzarlo e integrarlo en nuestras vidas. Y qué mejor lugar que empezar a entrenarlo y es empezar a entrenarlo con nuestros semejantes, ¿no? Vigilar nuestros pensamientos, tener cuidado con lo que decimos, vigilar nuestros actos, para que nada que no sea el amor haya lugar en nuestros corazones. A ver, hay muchas cosas también, el amor también tiene un efecto inmediato en las oraciones, porque si tus oraciones no tienen respuesta, si todo parece empeorar, si cada vez que vas a conseguir algo se tuerce, si parece que la vida te pone todo tipo de resistencias, entonces debes de ponerte manos a la obra con miras a limpiar tu corazón de todo sentimiento negativo contra alguien o algo, ¿no? Al Dios ser amor, nunca castiga ni amenaza a nadie, ¿no? Y nuestro deber es abrir nuestro corazón para que ese amor divino se manifieste en nosotros. No hay nada que perder, pues la presencia de Dios produce sanación e inspiración en aquellos que se abren a estas verdades. Pruébalo tú mismo. Empieza amándote a ti mismo, empieza amándote a tus semejantes, líbrate de condenas, líbrate de críticas, limpia tu corazón, perdona y te vas a poder acercar más a Dios, ¿no? El cuarto aspecto de Dios es que Dios es inteligencia, ¿no? Entonces esto es un aspecto que para comprenderlo uno tiene que entender que uno tiene que captar el punto de que en un universo inteligente no puede producirse ningún tipo de falta de armonía. Y al ser de Dios, creador de todas las cosas, este está diseñado de manera correcta, completa y perfecta. Claro, la información que recibimos de nuestros sentidos es que, por lo menos, esto no siempre es así. ¿Pero por qué no es así? No es así porque no es que Dios no esté actuando, sino porque es que el ser humano crea la mayoría ha creado la mayoría de los males, que ha sufrido la humanidad durante toda la existencia humana. Y la manifestación de esas actuaciones negativas, de esos sentimientos llenos de ira, rencor y odio que han llevado a acciones mayores, ¿no? Como son las guerras y los conflictos,
pues se llega porque una eh, hay una carencia, ¿no?, de lo que es el punto anterior, de lo que es amor, pero también hay una carencia de inteligencia, porque un ser verdaderamente inteligente incurriría en tomar acciones que encaucen a una sociedad donde el bienestar general sea la máxima, ¿no? Pero bueno, si no se está instruido espiritualmente, pues es normal que se caiga en todo tipo de acciones banales y negativas, ¿no? Si Dios está en nosotros, si cultivamos la presencia de Dios en nosotros, la sabiduría divina va a operar a través de nosotros. Y esto será de mucha ayuda para desenvolvernos mejor en nuestro día a día, ¿no? Con lo que he comentado, ¿no? Se verá, si uno actúa desde Dios en el corazón, uno ve que haya soluciones diferentes y mejores a los retos que solemos tener, tomamos mejores decisiones y actuamos de forma más eficaz y eficiente en nuestras responsabilidades y con nuestros semejantes, ¿no?, en lo que son las relaciones interpersonales. El quinto aspecto de Dios es que Dios es alma. No hay que confundirla con lo que se llama psique en psicología, sino que el alma es el registro, ¿no?, de las memorias, de nuestras vivencias, de nuestro subconsciente y de nuestra mente consciente, ¿no? Pero claro, Dios es alma, ¿no? Que Dios es alma alude a que Dios puede individualizarse en ese punto que nosotros llamamos alma, ¿no? Para que entendamos, el alma es el puente, ¿no?, entre lo que es la mente del ser humano y lo que es el propio Dios, ¿no? Hay un punto en común que es el alma, y claro, Dios posee el poder de individualizarse en un número infinito de distintos seres o unidades conscientes, y sin embargo no está separado en modo alguno, ¿no? Entonces, ¿esto en qué resulta? Si Dios se puede individualizar en cada alma que hay en este mundo, esto resulta en que el auténtico yo, mi auténtico yo, es una individualización de Dios. Esto no quiere decir que somos Él, sino que su esencia reside en todos y cada uno de nosotros, y por tanto somos hombres y mujeres espirituales, ¿no? Cuando aludo a esto, siempre me gusta poner el ejemplo de una red eléctrica, ¿no? La corriente en una casa se encuentra presente en todas las partes del circuito, ¿no? Pero las bombillas solamente alumbran cuando cuando se abren a dejar pasar la corriente, ¿no?, cuando damos al interruptor. Pues lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Dios reside en nosotros. Dios está en ese punto focal que llamamos alma, pero no podremos ver su poder en nuestra vida, no podemos ser instrumentos de Él en nuestra vida, no podemos captar lo divino que hay en nosotros en esta vida si no encendemos el interruptor, ¿no? Si no nos hacemos conscientes mentalmente de que su presencia es real, ¿no? Aunque el alma del hombre pues no puede separarse de Dios, como acabo de mencionar, puede hacerlo en su modo de pensar humano, ¿no? Puede establecer lo que es una barrera, ¿no?, y decir, no, Dios no existe, yo no hago caso a Dios. Pero es una separación, es una separación, además de ficticia, es una separación que lleva a la degradación, ¿no?, en todos los niveles de nuestra vida, ¿no? Esa degradación hará acto de una presencia de manera inevitable, y esa degradación se puede manifestar en enfermedades, en malas acciones, en incurrir en sostener por largos periodos de tiempos sentimientos que son negativos hacia nuestro prójimo, hacia nuestra sociedad. Y bueno, pues es que al final somos una unidad divina, y tenemos que dar constancia de ese origen. Cuando no damos constancia de ese origen en la tierra, de ese origen divino, pues es que nuestra existencia es mera existencia, ¿no? Existencia terrenal. Vivo, me reproduzco, como, duermo, y bueno, pienso que la vida está llena de acontecimientos que yo no puedo controlar, incluida mi propia vida, ¿no? Pues al final es un poco así. Bueno, el sexto aspecto de Dios es que Dios es espíritu, ¿no? ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que el espíritu es aquello que está fuera de todo lo que se llama espacio y tiempo, ¿no? Por eso esa concepción infantil de que Dios está en algún lugar del cielo no tiene sentido, porque si
enmarcamos a Dios en algún lugar del cielo, ¿no? Pues al final lo estamos delimitando un lugar, ¿no? Y eso no tiene sentido con la definición de espíritu, porque como digo, se escapa de los términos de los términos físicos de espacio y tiempo, ¿no? Entonces, si es espíritu, no puede sufrir daño alguno, no puede sufrir destrucción, no puede sufrir deterioro, molestia, degradación, no puede sufrir mancilla o dolor de ninguna manera, ¿no? Bueno, es lo contrario a la materia, vaya. La materia está sujeta a una degradación constante siempre, ¿no? Eh, esto es algo espléndido, ¿no? Saberlo, porque al ser nosotros seres espirituales, en la medida que nuestro grado de comprensión sobre este aspecto aumente, podemos subordinar este cuerpo terrenal a las actividades, a la actividad del espíritu, ¿no? Lo podemos elevar. Sí, estamos encerrados en un cuerpo que es materia, pero cuando nos hacemos conscientes de lo divino, nosotros subordinamos este cuerpo a la actividad espiritual, que por lo tanto va a manifestar lo que antes he dicho, ¿no? No estará sujeta al deterioro, ni a la degradación, ni al dolor de ninguna manera, vaya. Esto es científico, esto se puede probar, porque, porque, claro, esto se puede probar, pero para probarlo uno tiene que superar, ¿no? La forma limitada e infinita en la que creemos estar encerrados, ¿no? Hay que recalcar que esa limitación que vemos fuera, ¿no? Que el mundo terrenal tiene unas limitaciones, solo existe en nuestra mente y no corresponde con la verdadera realidad. Todos hemos visto alguna vez los denominados espejos deformantes, ¿no? Que suelen estar en los circos o en alguna casa de juegos, y aquel que se posiciona enfrente de uno de estos se verá retorcido y distorsionado, ¿no? En el espejo, haciendo su silueta anormal, absurda y antiestética. Pero sin embargo todos sabemos muy bien que eso que vemos no es real, ¿no? Pues este ejemplo retrata muy bien la vida del ser humano, ¿no? La falsa visión o la falta de información o la falta de conocimiento en muchos aspectos de la vida nos hace concebir el mundo que nos rodea y a nosotros mismos de una manera distorsionada, ¿no? Y este es el fruto del condicionamiento al que se expone un ser humano si se declara que es puramente material, ¿no? Si es materia, pues su concepción lo va a llevar a retroalimentarse con conocimiento, con personas, con espacios donde él vea cómo se degrada esa materia, ¿no? La vida es un estado de conciencia, esto hay que entenderlo, esto es básico en el mundo espiritual y tendría que ser un básico en la vida de todo ser humano, ¿no? La vida es un estado de conciencia. Todo lo que vamos a llegar a ser, ser y tener en esta vida está aquí en nuestra mente. O sea, el ser humano nunca va a saber un ser humano que tome una decisión que no esté basada en su paradigma, en su sistema de creencias, ¿no? Pues bueno, si logramos entender que el aspecto de Dios es espíritu, ¿no? Que Dios es espíritu y que nosotros tenemos ese centro espiritual en nosotros, llegaremos a comprender que esa es nuestra verdadera esencia y que cualquier condición anómala en la vida comenzará a disiparse, ¿no? Y el último y séptimo aspecto de Dios es que Dios es principio, ¿no? Es un principio, ¿no? Dios es principio, entonces, bueno, es causa, ¿no? Entonces consideremos antes algunos principios, ¿no? Algunos principios para que podamos, mediante analogías, entender, ¿no? Esto. Todos los cuerpos mantienen su estado de reposo o de movimiento, salvo cuando se le imprimen fuerzas que hacen cambiar su estado. Eso es un principio de la física. 2 puntos determinan el segmento de una recta. Eso es otro principio, ¿no? La suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados. Bueno, eso es otro principio, ¿no? No importa, ¿no?, qué tipo de cuerpo se halla en reposo, cuán grande o pequeños sean los 2 puntos o el área de dicho triángulo, ¿no?, que hemos mencionado. Para cada uno de ellos, el principio aplicable siempre es el mismo y no cambia jamás. Pues bueno, el principio de Dios principal, ¿no?, es que es creador, pero también es que es el principio de armonía perfecta. Y como tal, este aspecto constituye la naturaleza de su creación, ¿no? Cuando uno quiere sintonizar el programa de la emisora 94.5 FM, por ejemplo, ¿no?, uno no pretende buscar ese programa en el 93.6. Del mismo modo sucede cuando no tenemos problemas y preocupaciones. Pues si estas condiciones han hallado su lugar en nosotros, quiere decir que no estamos en sintonía con todos y cada uno de los aspectos de Dios antes mencionados, ¿no? Esto es maravilloso, ¿no?, por el hecho de que al funcionar todos estos aspectos como principio,
no tienen la posibilidad de fallar. Y si nos enfrentamos a situaciones que requieren aplicar cada uno de ellos, ya sabemos que van a funcionar. Lo único que se necesita, como he dicho, es elevar suficientemente la conciencia para que la cultivación de estos conceptos hallen una vía visible en los aspectos de nuestra vida diaria, ¿no? Cuando uno llega a darse cuenta de que todo el universo no es más que una red de ideas y de que, de hecho, el hombre no puede expresar o experimentar nada que no se encuentre en sus propios estados mentales, que es lo que hemos hablado antes, uno verá que todo aquello que es catalogado como una incógnita, azar, aleatoriedad, en realidad tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eso no existe nada que no tenga causa, ¿no? Bueno, pues para finalizar este matiz de los aspectos de Dios, quiero puntualizar en el hecho de que, bueno, existen muchos sinónimos para la palabra Dios, ¿no? Si te sientes incómodo, cuando decimos mente, estamos hablando de Dios también, ¿no? Porque la mente, en lo que es el pensar, es un acto espiritual en el ser humano. Cuando hablamos de causa, estamos hablando de Dios también, porque Dios es el nombre religioso dado al creador de todas las cosas, ¿no? No, mente es el nombre metafísico y causa es el nombre científico. Pero bueno, estamos hablando del mismo principio creativo y el principio de armonía que rige el universo. Ponle el nombre que quieras, estamos hablando de él y no podemos escapar de él. Así como dice la Biblia, nosotros somos, existimos y nos movemos gracias a Dios. Entonces, todo lo que posee existencia real constituye una idea de la mente única, ¿no? Este universo es una idea de Dios, a ser Dios mente, así es como mejor lo vamos a cantar, a ser Dios mente. Todo lo que constituye, lo que tiene una existencia en este mundo es una idea de Dios. Y podemos decir desde este punto de vista que lo que está degradado o lo que está distorsionado es nuestra concepción, nuestra interpretación del mundo que nos rodea. Porque el mundo que nos rodea en sí es perfecto. Ahora, vemos anomalías, vemos distorsiones en él, vemos adversidades en él, porque no tenemos la mente lo suficientemente depurada y purificada de conceptos y conocimientos erróneos. En cuanto renovemos el conocimiento que hay en nuestras mentes y en cuanto nos movamos hacia ideales más elevados y lo pongamos en práctica en nuestro día a día, uno podrá afirmar sin temor a equivocarse y, al contrario de lo que pueda estar exhortándonos los sentidos, de que este mundo perfecto existe, de que Dios existe y de que somos su creación y de que tenemos que dar cuenta en todas y cada una de nuestras acciones, en todas y cada una de nuestras maneras de pensar y en todas y cada una de las maneras que hay en nosotros de sentir, de que ese Dios es el que impulsa todas estas manifestaciones en nosotros. Pues bueno, espero haberos ayudado y haberos clarificado un poco lo que es la figura del Creador. Un saludo.